Hola, buenos días. Me llamo Mauricio Andrés Díaz. Soy residente de segundo año de la Clínica de Ojos Reyes Llobelina. Antes que todo, agradecer a los organizadores de la clínica y del Congreso por permitirme participar como disertante. En el siguiente voy a exponer el caso de un paciente con una lesión macular secundario a la exposición por un puntero láser. Este es un paciente que consulta el 2 de diciembre del 2019, paciente masculino de 23 años de edad, sin ningún tipo de antecedente oftalmológico ni patológico. Su ocupación es técnico de luces de un boliche en la ciudad de Córdoba. Consultó que refería que hace 3 días presentaba un cuadro de visión borrosa en ojo derecho, el cual fue secundario a una exposición accidental por un puntero láser que manipulaba según cuando le estaba realizando un mantenimiento, del cual me envió las imágenes o me permitió las imágenes del aparato. Según él, este dispositivo lo utilizan en su lugar de trabajo el personal de seguridad para, digamos, señalar personas o otras cosas dentro del lugar de establecimiento. En el examen oftalmológico del paciente, su agudeza visual sin corrección en el ojo derecho es de 20/200, ojo izquierdo 20/20, a lo cual el ojo derecho no hacía corrección. A la biomicroscopía, ninguna alteración. Al fondo de ojo se vino una alteración a nivel macular, principalmente a nivel de la fobia, con signos de edema macular. Esta es la imagen del cual podemos ver una lesión puntiforme, blanquecina, bien delimitada a nivel de la fobia, o cambios a nivel parafobial, a nivel macular. No se veía lesiones como típico hemorragias o signos de irrupción que me hiciera pensar en un agujero macular o algo así. Se tomó la tomografía, la cual la tomografía muestra una lesión o una disrupción a nivel de la membrana, bueno, de la limitante externa, también con un compromiso de la parte del epitelio pigmentario de la retina, posiblemente lesiones a nivel también de los segmentos externos de los fotorreceptores. Esta lesión es muy similar o asimila a una lesión o una maculopatía tipo solar o tipo actínica. Dado con la clínica anterior, que como les dije anteriormente, en este caso es las lesiones por fototraumatismo, hay que mirar si hay gran compromiso retinal, si hay hemorragias, a nivel con compromiso uveal, etcétera. Dependiendo de esto, se define el tratamiento que ya puede ser un tratamiento médico o quirúrgico o simplemente observacional. En este caso, pues, se consultó con la retinología, el cual consideramos que se debería hacer un manejo expectativo, quieto, solamente observación. Sin embargo, decidimos al anterior añadir tratamiento con Ovita, es un compuesto de luteína y zeaxantina, que son antioxidantes utilizados en procesos, enfermedades degenerativas maculares, entre otras patologías, tienen una acción antiinflamatoria a nivel intrínseco. Vemos que estos componentes digamos, se acumulan a nivel de la mácula y de toda la parte parafobial también, lo cual ayuda mucho pues, en procesos inflamatorios, que son crónicos y degenerativos, decidimos utilizarlo en este caso. El paciente, a eso dejamos de evolucionarlo, lo quisimos volver a observar al cabo de un tiempo, aproximadamente a los 2 meses, en el cual nuevamente realizamos toma de un OCT, en el cual pues la lesión aún persistía, con disrupción a nivel de la membrana limitada, también del epitelio pigmentario, pero era con menos compromiso a nivel de la retina interna y externa. El campo visual, se hizo un campo visual, una programación macular, en el cual mostró una alteración inespecífica de la luz a nivel de la parte inferior, en este lado inferior temporal, pero pues
no hubo mayor otro compromiso a nivel del campo visual. Volvimos a hacerle nuevamente control al paciente aproximadamente ya el 4 de agosto, 6 meses después, en el cual su agudeza visual mejoró de 20/20, pero persistía, refería que todavía tenía la presencia de un escotoma muy mínimo central, refería que todavía veía una lesión puntiforme muy pequeña que no le limitaba pues para leer o para hacer otras actividades diarias. Sin embargo, tampoco había discriminación de los colores, no había ningún tipo de alteración, tampoco. Se le hizo tomografía de control nuevamente, en el cual pues, ya simplemente evidenciamos una pequeña disrupción a nivel del epitelio pigmentario de retina, pero no había ya compromiso o mejoría de la lesión anterior o la lesión previa. Se le hizo también fondo de ojo, se hizo retinografía en el cual obviamente se evidencia el cambio, ¿no? Se evidencia ya la lesión anterior o la lesión inicial y no había sangrados. Y su campo visual, efectivamente el mismo patrón, no hubo ningún cambio como tal. Ya hablando un poco más específicos, entonces a nivel de estos punteros, se decidió indagar un poco en las especificaciones del implemento que utilizó, en el cual vamos a tener como, digamos, referencia el tipo de luz, que habla de una luz verde, la longitud de onda, 300 a 532 nanómetros, y la potencia de salida. Estos factores son los que vamos a hablar un poquitico más adelante, y estos factores son los que nos van a dar como una clasificación o el tipo de láser que tan peligroso o qué tan potente pueda llegar a ser y que de acuerdo a esto pueda causar lesiones a los diferentes tejidos. En este caso, el tejido del ojo. Llamó también la atención que alguno de estos, o específicamente este láser, tiene un tipo de dispositivo de apertura que modifica las de luz. Al modificarlo dice que lo vuelve mucho más potente y dado la imagen que vi en donde lo averigüé, muestra que puede llegar a prender cerillos o hacer esta potente que puede encender un fósforo, a lo que en este paciente, en el caso de él, fue la mácula. Bueno, entonces hablando, pues sí, ya sabemos, los láseres son dispositivos que producen y amplifican unas de radiación electromagnética y que se mueve en un intervalo, en una longitud de onda entre los 200 nanómetros a 1 milímetro. Ahorita más vamos a especificar, obviamente, o hablar un poquito de eso, porque de acuerdo a esto debemos tener un conocimiento de los tipos de láser y cuáles pueden ser potencialmente peligrosos, digamos, para la salud visual. Entonces, dentro de eso, siempre vamos a tener en cuenta las características más importantes, como lo de la potencia, la longitud de onda y el tiempo de exposición, los cuales estos son los factores claves que pueden llegar a condicionar un riesgo de lesión tisular y que estas lesiones pueden ser secundarias a generarse por una exposición directa al puntero láser, que fue lo que le pasó al paciente por un uso inadecuado, o como puede pasar por el reflejo de esa luz emitida sobre un objeto, sea óptico o un espejo, y eso también puede llegar a causar lesiones. Lo que hablábamos en cuanto a la parte de la potencia, en cuanto a también la parte de la longitud de onda, el tiempo de exposición, en cuanto a digamos, la longitud de onda, nos va a especificar o nos va a dar como una clasificación de de espectro de longitud que podemos, digamos, tener, o el ojo tiene visibilidad para este tipo de, de longitudes de onda. Hablábamos que el espectro visible para el ojo humano se mueve entre una longitud de onda aproximadamente entre los 450 casi a los 630, 650 nanómetros. Dentro de esto se mueven los láser, que los clasifican en colores, dentro del color verde hasta el color rojo, rojo, amarillo, verde, rojo, que mueve en este espectro y que son visibles para el ojo humano. Ya posterior a superiores, después de los 760 nanómetros, hablamos ya de luz invisible, que ya hablamos de los infrarrojos, y por debajo de los 400 las luces ultravioletas, o
los láseres ultravioletas. En este caso, pues el láser que utilizó nuestro paciente fue un láser verde. Acordémonos, en las especificaciones hablábamos que especificaba entre los 550 y 532 nanómetros. Supuestamente este tipo de láser puede llegar a causar lesiones a nivel de los fotorreceptores y células del epitelio pigmentado de la retina, ya que esta longitud de onda es absorbida por la melanina. El láser rojo es una longitud un poco más alta, requiere un poquito más de exposición en lo humano para poder llegar a causar una lesión. Sin embargo, propiamente más a nivel de la retina. Sin embargo, a medida que aumentan los espectros de longitud de onda, las lesiones se hacen mucho más, digamos, un poquito más superficiales a nivel de catarata, córnea. Estas son como pues, específicamente este tipo de lesiones, como la que tuvo el paciente, se movía en ese espectro. Hablamos ya de otras características mucho más potentes, que por la parte hablamos del láser azul, lo que decíamos entre rangos de 445 nanómetros, es un tipo de láser mucho más potente. Primero porque el ojo humano es mucho menos sensible a la luz azul y a la luz ultravioleta, por lo cual también evita que el paciente no tenga, digamos, una reacción rápida a este tipo de luz o de láser azul, a como lo sería un láser rojo o un verde, el cual no puede permitir que parpadeemos o pueda girar. Entonces la lesión a nivel de este tipo de rayo azul, pues, a pesar de que su longitud es mucho más baja, puede llegar a causar más lesión a nivel de la retina externa, perdón, de la retina interna, lo cual va a llevar a posibles agujeros maculares, inclusive hemorragias retinales. Ya las radiaciones en el rango ultravioleta e infrarrojos son, pues, mayoritariamente son detenidas y absorbidas en su mayoría por la córnea, lo que puede ya causar lesiones a este nivel, fotoqueratitis, quemadura corneal. Inclusive el tipo de rayos láser que manejamos en este tipo de radiaciones ultravioleta es como en el caso de los láseres que utilizamos en las cirugías refractivas, en el cual manejamos entre ese rango. En esto es como un claro ejemplo de resumen del tipo de láseres. Por ejemplo, lo que hablábamos del láser que se utiliza en cirugía refractiva, es un tipo de láser ultravioleta, tipo Excimer, maneja un rango entre los 193 nanómetros en longitud de onda. Bueno, los entes reguladores a nivel Estados Unidos, Europa, hay diferentes centros, pero más que todo la mayoría de las recomendaciones o los entes que mayor regular es la FDA, la cual ha dado una clasificación más que todo por su potencia y los ha llegado a clasificar en 4 categorías, de acuerdo a la potencia de salida o la potencia que pueda llegar a emitir cada cual. Como le dije, pues estos están bien diferenciados en el cuadro de esa potencia y van desde clase 1 hasta los clase 3A, que al parecer son láseres de baja potencia que se mueven entre menos de 5 milivoltios, que pues al parecer estos no pueden llegar a provocar ningún tipo de lesión macular. Solamente un leve deslumbramiento si se enfoca directamente sobre los ojos. Y ya la mayoría de estos punteros son los que se utilizan para las presentaciones o que utilizan habitualmente para dar conferencias o otras clases, etc. Ya los tipos clase 3B ya son láseres que ya comprometen un voltaje mucho mayor, entre los 5 a los 500 miliwatts, perdón. Y estos, digamos, están con mucho más restricción para su venta. Digamos, ya los tipo 4 que tienen una potencia superior, que ya son inclusive para uso militar e inclusive para uso médico, oftalmológico, también tienen una gran restricción. Sin embargo, si nos acordamos en las especificaciones del puntero que utilizó nuestro paciente, decía claramente que tenía una potencia de salida real entre los 200 a 300, muchísimo para llegar a clasificarlo en un 3B. Sin embargo, no, digamos, no tenía un control porque el puntero se encuentra publicado en diferentes páginas de mercado o de venta libre.
sin ningún tipo de restricción. Entonces la FDA, de acuerdo a eso, clasificó, le da la clasificación a este tipo de implementos. Que hay un claro ejemplo, por ejemplo, el área quirúrgica de la clínica, en el cual manejamos la parte refractiva. Como mostramos ahí, utilizamos un láser de tipo 4, según la regulación de la FDA, lo que es un tipo de láser símero entre los 193 nanómetros, que se mueve entre el rango ultravioleta. Obviamente, todos estos tienen que tener una previa indicación, tienen que tener ciertos, digamos, rótulos y señalizaciones del tipo de láser que se está usando. En recomendación, siempre la FDA ha dado ciertas recomendaciones al uso o para conseguir tener este tipo de implementos. Entre esos, siempre se recomienda nunca apuntar o alumbrar a nadie con un señalador láser, a lo que el paciente decía que el puntero que tenían era para ese objetivo, para manejarlo dentro del sitio que trabaja para apuntar a ciertas personas. Obviamente, nunca comprar señaladores láser para los niños. Dado el caso de llegar a comprar un tipo de señalador de estos, asegurarse que por lo menos tenga una rotulación con nombre del fabricante y el tipo de láser que se está consiguiendo. Sin embargo, hoy en día, como se sabe por medio de los diferentes buscadores en internet y diferentes páginas de venta, pues, es muy común encontrar estos tipos de láseres y que venden, digamos, sin ninguna restricción o sin ningún cumplimiento normativo. Siempre dicen que hay que indagar y verificar el tipo de láser y evitar la exposición de los mismos, ya que estos, a pesar de que puedan llegar a ser leves o, digamos, conseguir un láser verde o rojo, pueden llegar a causar lesiones importantes en el ojo con un mínimo tiempo de exposición. Entonces, como recomendación, pues, como para ir conociendo el tipo de estos implementos y por lo menos saber evitar las exposiciones a esto mismo. Muchas gracias. Esta es la biografía. Pasen buen día.